para hablar sobre este tema y temas relacionados estrictamente con la economía doméstica. Estamos en contacto con Gabriela Origlia. Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Bueno, han hecho un muy buen panorama de cómo los argentinos intentamos llegar a fin de mes. Por supuesto, hay diferencias, pero tengamos en cuenta que más de la mitad de la población tiene problemas para mantener el consumo básico que necesitaría una familia para moverse, teniendo lo mínimo, ¿no? Pagar alquiler, pagar servicios, comer y echar mano a algunos medicamentos, al menos por la cobertura que no les dan las obras sociales o las prepagas. Un punto, Darío, es que siempre hay que pagar la fiesta, ¿no? Porque hablamos de financiarnos con tarjetas o de tomar préstamos personales. Ustedes mostraban bien allí lo que significa pagar el mínimo de una tarjeta de crédito, después se hace una bola de nieve impagable, los intereses superan el 80% en ese pago, y entonces allí tenemos un problema en ciernes. Hay un ejemplo muy claro, Darío, de lo que significa ir pateando las deudas. La mayoría de los argentinos financian la compra de los supermercados en cuotas, 3, 6 o 12 cuotas. Siempre hay que tener en cuenta que en algún momento se van a empezar a pisar las cuotas. Si lo haces en 3 cuotas, en la última de la primera compra ya vas a estar pagando también una cuota más. Es decir, que también la tarjeta empieza a ser un problema a la hora de pagarlo. Por eso, lo que aconsejan los especialistas es, en algunos casos, evitar que el pago de lo más necesario sea financiado. Allí poner todo el esfuerzo para hacerlo de una sola vez. Esa es una manera, y lo de siempre, evitar el pago mínimo. Lo que pasa, Darío, que con el 40% de la población en niveles de pobreza y una inflación del 50% anual, está muy complicado llegar a fin de mes. Efectivamente, es un desafío, y los préstamos personales, cuando no son en bancos, también son muy peligrosos. Hay muchas financieras no autorizadas con tasas que largamente duplican el nivel de la inflación, y eso significa que podrían hasta triplicar la manera en que se actualizan los ingresos de las familias en la Argentina. Pensá también que hay un ingrediente más, un tercio de la población trabaja de manera informal, trabaja en negro, entonces tampoco allí hay chances de acceder a cuentas bancarias. Es muy bajo el nivel de bancarización en la Argentina, salvo aquel segmento que está cobrando ayudas del Estado y lo hace a través de los bancos. Los trucos para llegar a fin de mes, las familias en general son mucho más creativas e ingeniosas por necesidad que lo que son los propios funcionarios. Las ferias van creciendo en el consumo, como lo decía recién la gente del Centro de Almaceneros, también va aumentando lo que es la compra de productos que se venden sueltos, y ni hablemos del crecimiento que han tenido segundas y terceras marcas en los supermercados y en los almacenes. Ese es el punto que está marcando que cada vez se hace más difícil vivir con los ingresos que se tienen. Gaby, ¿qué se le recomienda de repente a alguien que tiene un resumen de tarjeta impagable? ¿Que lo refinancie con la misma tarjeta, con el mismo banco? ¿O quizás le conviene tomar un préstamo preacordado, si tiene eventualmente menos interés, y pagar así, cancelar la deuda con la tarjeta? ¿Qué le recomendarías? Las refinanciaciones con tarjeta, Darío, son muy complicadas porque las tasas empiezan a crecer a medida que aumentas el plazo de pago. Entonces eso significa que si arrancaste un pago con tarjeta con una tasa del 40-42%, si vas refinanciando ese pago, podés terminar con tasas de alrededor del 80%. Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido a la hora de... Estamos hablando de cuidadoso como si la gente tiene clarísimo que es un riesgo. El problema es que lo que no tiene son los fondos, por eso tiene que echar mano a estas herramientas. Pero reitero, lo mejor es pagar completo la tarjeta, porque una vez que pagaste el mínimo y empezás con las refinanciaciones, ahí empiezan los gravísimos problemas, porque las tasas empiezan a dispararse. Bien. En algunos casos, Darío, hasta conviene, si ese monto es importante,
tomar un crédito personal en el banco que tienen tasas más bajas, cancelar toda la deuda de la tarjeta y pagar la cuota del crédito. Claro que esto lo tenés que hacer, si no es que 3 días después de cancelar toda la tarjeta vas a empezar a refinanciar nuevamente el mínimo. Son algunas herramientas que hay que usarlas como de emergencia, de urgencia. No es que este sistema se puede estar aplicando permanentemente, porque si no, la deuda va creciendo y es una bola de nieve. No podés tomar todos los meses un crédito personal para pagar la tarjeta, ¿no? Obviamente es así. Es así. Muchísimas gracias, Gaby. Muy amable. Muchas gracias.